Bueno, muy buenas tardes para todos, deseándoles que se encuentren bien en sus casas, que Dios quiera estén bien de salud, tanto ustedes, sus familiares. La verdad estamos viviendo un momento crucial en nuestras vidas. Estamos tratando, tanto ustedes como nosotros los docentes, las directivas de la universidad, haciendo el mayor esfuerzo para sacar este semestre adelante. Y de antemano agradecerles la comprensión de ustedes, la paciencia, el entendimiento de echar mano a todas las herramientas posibles, tecnológicas, para sacar adelante el semestre como tal. Bueno, entrando en materia, quiero explicarles de que ya en cuanto al primer tema que vimos de generalidades de auditoría, pudimos comprender y entender algunos conceptos generales de lo que trata la auditoría en una empresa. Poco a poco que avancemos en los temas, vamos a profundizar más en los conceptos y digamos, vamos a ser más específicos, vamos a llegar más al detalle, ¿no es cierto? Entonces, el tema que hoy vamos a tratar corresponde al tema de normas de auditoría, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten las normas de auditoría? Las normas de auditoría generalmente aceptadas en nuestro país, su sigla se conoce como NAGA, ¿sí? Son los principios fundamentales o básicos que todo contador público debe seguir al pie de la letra, ¿sí? Básicamente estas normas son las que le sirven de base al contador público, en este caso al revisor fiscal o auditor, de servirle de base para poder emitir un juicio profesional sobre la información financiera. En Colombia, el ejercicio de la auditoría está regulado por la Ley 43 de 1990, ¿sí? Regulado por la Ley 43 de 1990, ¿sí? La importancia de esta ley es de que todos los contadores o revisores fiscales que ejerzan la profesión deben de basarse en los procedimientos o en las normas descritas en esta ley para poder realizar su trabajo de auditoría con mucha diligencia y basado en las normas técnicas. Pero adicionalmente la globalización en todo el mundo le ha exigido a nuestro país el ingreso de las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales de información financiera. Resulta que en este caso, como está recién implementado a través de decretos y a través de la ley 1314, donde ingresaron las normas, se ha hecho una compilación prácticamente de todas las normas y los contadores o revisores fiscales deben de basarse en esos procedimientos. Entonces, existe una compilación de normas de acuerdo a las normas internacionales que en última instancia vienen y se fusionan con la ley 43 del 90. Básicamente uno lee la ley 43 del 90 de manera específica, de manera detallada, y comparado con estas nuevas normas internacionales, no es mucho los cambios que se presentan para su ejecución como tal. Entonces, tenemos que en nuestro país las normas internacionales de información financiera
ingresaron con la ley 13, a través de la ley 1314, las famosas NIF, normas de información financiera, a través de la ley 1314 de 2009. Posteriormente se saca, el gobierno emite un decreto, el 2420, decreto 2420 de 2015, ¿sí? Y saca un decreto reglamentario, otro decreto, el número 2270 de diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, ¿qué indica esto? Que dice, se compilaron una serie de normas para la aplicación de procedimientos de auditoría y normas de aseguramiento de la información, lo cual exige a los contadores y revisores fiscales su aplicación de carácter obligatorio. Las normas de información, de aseguramiento de la información, su sigla se conoce como NAI. ¿Qué significa NAI? NAI significa normas de aseguramiento de la información. Entonces, digamos, hasta aquí lo que pretendo es darles una introducción, ¿sí? En el sentido de que, primero que todo, quien regula nuestras normas de auditoría y que está vigente todavía esa ley es la ley 43 de 1990. Pero que a su vez el gobierno, por el ingreso de las normas internacionales a nuestro país y obligadas a aplicar a través de la ley 1314, el decreto 2420 del 2015 y el último decreto 2270 del diciembre del 2019, lo que hace es como conjugar esas normas, compilarlas, pero básicamente cuando uno va y lee lo que ellos pretenden implementar en nuestro país, casi que coincide con todo lo que hace referencia a nuestra ley 43 del año 90. ¿Sí? Entonces, ahora, las normas de auditoría generalmente aceptadas comprende 3 pasos fundamentales, ¿sí? Entonces, comprende 3 pasos o 3 elementos fundamentales. Entonces, las normas comprenden primero, normas generales personales. ¿Sí? Las normas generales personales, tenemos en segundo plano las normas
relativas a la ejecución del trabajo y tercero, normas relativas a la rendición de informes. Normas relativas a la rendición de informes. Voy a abreviar aquí informe, bueno, ahí me cabe. Entonces, ¿en qué consisten las normas generales personales? Dice así: el examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitados legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Entonces, como primer requisito de la norma generales personales es que el contador debe estar habilitado. ¿Y qué significa esto habilitado? Pues que el contador debe de tener su matrícula profesional expedida por la Junta Central de Contadores para poder llevar a cabo una auditoría o poder emitir un informe. ¿Sí? Pero además esta norma exige que para poder realizar una auditoría el contador debe tener independencia mental, ¿sí? Y en esa parte tiene que ser muy ético él al proceder a elaborar una auditoría. Si no hay independencia mental, el informe va a quedar prácticamente malo, ¿sí? Va a quedar viciado, digámoslo así, ¿sí? Entonces debe tener independencia mental, ¿sí? Y por último dice de que en la ejecución de su examen, en la preparación de sus informes, él debe proceder con diligencia profesional, ¿sí? Entonces, estos elementos que hemos visto aquí, que hacen parte de las normas generales personales, son bien importantes tenerlos en cuenta. Ahora veamos en qué consisten las normas relativas a la ejecución del trabajo. Entonces, las normas relativas a la ejecución del trabajo dice: el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre sus asistentes u auxiliares. Entonces, dice que para ejecutar una auditoría debe haber una planeación, ¿no es cierto? Debe haber una planeación. Pero adicionalmente dice que debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno. Entonces, debe haber un estudio previo del sistema de control interno, ¿sí? Entonces, igualmente dice que debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación e interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables
para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros. Entonces, este párrafo prácticamente dice que se deben obtener evidencias. Básicamente lo que hace referencia es que deben de tenerse evidencias. Entonces, en toda auditoría, si no tenemos evidencias, por más que nosotros preparemos un informe bien bonito, bien redactado, no hacemos nada, porque a la hora de demostrar el trabajo que hemos realizado, las posibles falencias que hayamos encontrado, si nosotros no tenemos un material de evidencias, ese informe prácticamente no está soportado, no tiene validez básicamente. Entonces, las evidencias son muy importantes. Ahora vamos con la tercera norma, que dice normas relativas a la rendición de informes. Entonces, siempre que el nombre del contador público esté asociado a estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con sus estados financieros, ¿sí? Entonces, me pregunto, un contador emite un informe de revisoría, de auditoría bajo o realiza un dictamen. Para que ese contador o revisor fiscal emita ese dictamen fue porque tuvo un contacto directo con toda la información financiera y pudo evaluar y analizar todas las irregularidades o posibles hallazgos o inconformidades que están sucediendo hacia el interior de una empresa o una organización. Si él no ha tenido contacto con esos estados financieros y él procede a emitir un informe simplemente por facilitar su matrícula profesional, eso no es ético en un contador. Entonces, un contador, para poder rendir un informe, pues tuvo que tener contacto directo con la información financiera, ¿sí? Entonces, contacto con la información financiera. Igualmente, dice, el informe debe contener indicación si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y en este momento pues sería si está presentado de acuerdo a las últimas normas de información financiera, ¿sí? Entonces, presentar informe de acuerdo a las normas normas internacionales de información financiera, llamadas NIF. Dice también que cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las informaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca. O sea, el contador o revisor fiscal está en la obligación, si el informe o la auditoría que él practicó al momento de él elaborar su informe, él puede colocar salvedades en su informe, ¿sí? Eso lo permite la norma. Salvedades. Qué pena que aquí ya me queda un poco incómodo de escribir. Pero bueno, ahí miramos.
Entonces, la norma le permite al contador o le da esa facilidad de escribir si tuvo salvedades en su auditoría. Entonces me explico, por ejemplo. El contador, una salvedad puede ser, por ejemplo, cuando se practica una auditoría y digamos, en el proceso de auditoría, el equipo de trabajo solicitó las últimas declaraciones de renta de los 3 últimos años, ¿sí? Un ejemplo. Y resulta que solamente le pasaron 2 declaraciones correspondientes a 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede dar pie a que, como usted no tuvo el papel de trabajo requerido, pues debe dar pie para que su informe a lo mejor no salga limpio, un informe limpio, y pues uno no sabe si tras bambalinas, pues al no suministrar ese documento que él pidió, o ese tercer documento, pues se esté escondiendo o guardando alguna información que no quisieron mostrar. ¿Sí? Entonces puede colocar, dentro del plan de trabajo se exigieron las 3 últimas declaraciones de renta y solamente el empresario o la administración de la empresa solamente no suministró 2 declaraciones de renta. Es un ejemplo que les estoy colocando. ¿Sí? Entonces, como ya pueden ver, estas son las 3 normas que hacen parte de las normas de auditoría, reguladas por la Ley 43 y pues compiladas por otros decretos que básicamente cuando uno va y lee toda esa compilación, pues nos va a hablar básicamente del mismo tema. Ahora entramos a una parte que se llama papeles de trabajo. ¿Sí? Papeles de trabajo. Papeles de trabajo. Entonces, ¿qué son los papeles de trabajo? En el artículo 9 de la Ley 43 del 90 dice: mediante papeles de trabajo el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles son propiedad exclusiva del contador público y se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Parágrafo. Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la rama jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a 5 años, contados a partir de la fecha de su elaboración. Entonces, ¿qué nos quiere decir este artículo y el concepto de esto? Pues básicamente, si yo estoy elaborando una auditoría en cualquiera de las áreas de la organización y en mi proceso, en mi trabajo de campo, yo encuentro una serie de fallas, de anormalidades, de inconformidades, ¿sí? Pues yo tengo que, de alguna manera, en mi trabajo de auditoría, documentar todas esas fallas, tomando copias, tomando fotos, videos, grabaciones. O sea, documentarme el trabajo para que el día de mañana yo tenga cómo justificar y soportar esa auditoría. Eso pues lógicamente más adelante de pronto vemos en detalle en qué consiste eso, pero lo que quiere decir los papeles de trabajo en su resumen es lo que les acabo de explicar.
si nosotros en todo proceso de auditoría o el contador público, digamos, no guarda sus papeles de trabajo para a la hora que lo llamen a justificar su informe y no tiene las evidencias de sus papeles de trabajo, pues ese informe carece de ser real, de ser verídico, digámoslo así. Entonces, en cualquier empresa, organización, ustedes como gerentes, administradores, en el caso de uno, que a uno le pasen un informe de auditoría y uno quiera llamar al equipo de trabajo de auditoría, revisoría fiscal y dice, mire, ¿por qué este punto aquí dice que no se encontraron, por ejemplo, no se encontraron evidencias de pérdida de mercancía? O sea, en el almacén se está perdiendo mercancía, pero no pudimos, o podemos decirle al auditor, usted habla de que se está perdiendo la mercancía, ¿cómo me puede demostrar usted eso? Entonces uno tiene que entrar con documentos a mostrar dónde se evidencian los faltantes de mercancía, ¿sí? Con algún documento, con entradas y salidas, con la verificación de los estados financieros, los listados auxiliares de inventarios comparados con la mercancía física de la bodega y ir a verificar. Bueno, eso va a haber una confrontación y debe haber unos documentos que nos evidencian ese tipo de faltantes para poder justificar nuestro informe. Dice, los papeles de trabajo que prepara y mantiene el contador son soportes que debe elaborar el profesional para evidenciar el cumplimiento de las normas de auditoría, generalmente aceptadas, en las cuales se incluye el pronunciamiento número 4, dice, la norma de auditoría relativa a la ejecución del trabajo, literal C de la ley 43 del 90, establece que debe contenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables al informe. Entonces, lógicamente, este material, pues, lógicamente yo se los hago llegar a ustedes. Este video que yo estoy haciendo es como un complemento al material de estudio, ¿sí? Me he tomado pues la molestia de hacer este video y lógicamente pues cuando entremos a interactuar a través de una videoconferencia o a través de foro que vamos a hacer el próximo lunes, pues ustedes ya previamente habrán leído el material, previamente habrán escuchado este video y en ese momento pues podamos aclarar algunas dudas, inquietudes por parte de ustedes cuando estemos conectados el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Ya les estaré informando a través de qué medio o de qué aplicativo nos vamos a conectar, si a través de Skype o voy a esperar pues las directrices de la universidad. Dice así, los estados financieros están sujetos a revisión. Entonces dice, los papeles de trabajo pueden tomar forma de... Entonces, aquí nos dan como, digamos, una serie de listas, cuáles pueden ser los papeles de trabajo. Dice, pueden haber planillas contables, ¿sí? Entonces, pueden haber planillas contables,